Bien, arrancamos entonces, vamos a repasar un poquitito de donde dejamos el otro día y vamos a continuar avanzando en esta unidad. Lo primero que vamos a ver, o vamos a repasar, nosotros la semana pasada estuvimos hablando de la memoria, dijimos que no solamente era la capacidad de poder almacenar información basada en nuestra experiencia propia o en experiencias de otros, sino que también era la capacidad de poder recuperar esa información cuando nosotros la necesitábamos. Entonces dijimos que podíamos clasificar la memoria de distintas maneras. Por ejemplo, podíamos clasificar la memoria dependiendo si era un hecho que se podía narrar o era una actividad de tipo motora. Entonces la memoria declarativa era un hecho que nosotros contábamos, mientras que la memoria motora era una actividad que hacíamos, por ejemplo, andar en bici, o por ejemplo, manejar, o por ejemplo, escribir. También podíamos clasificar la memoria dependiendo si era a corto plazo o a largo plazo. Entonces, la memoria a corto plazo es una memoria que dura segundos, dura minutos, y que se establece inmediatamente que yo recibo alguna información de algo. Pero para poder transformarla en memoria a largo plazo, ¿qué proceso tenía que hacer? ¿Cómo se llamaba ese proceso para transformar la memoria de corto plazo en largo plazo? La consolidación. La consolidación es el proceso que yo tengo que hacer para Que transformar. era practicar muchas veces algo. Muy bien, era perfecto, era repetir muchas veces algo, o también es una manera de poder consolidar, es también asociar. Por ejemplo, asociar algo que yo estoy viendo con algo que me pasó, o con algo que le pasó a algún conocido, o con algún hecho que vi en la tele, o asociar también es una manera de poder, como les digo, transformar lo de corto plazo en largo plazo. En largo plazo, cuanto uno más lo fije, cuanto uno más lo consolide, por más tiempo perdura. ¿Sí? Entonces, claramente no es que yo hoy estudio algo y mañana ya es de largo plazo. Eso tarda, eso es un tiempo que básicamente es, como dijeron ustedes recién, repitiendo y asociando. Y otra manera de clasificar la memoria era en retrógrada y anterógrada. La memoria retrógrada era cuando los hechos corresponden a pasado, algo que ya ocurrió, mientras que la memoria anterógrada era la capacidad de establecer nuevas memorias a partir de un momento dado. Y yo les conté, por ejemplo, que las personas grandes muchas veces lo que ocurre es que tienen la capacidad de recordar su infancia, sus hijos, su casa, pero no tienen la capacidad de formar nuevas memorias. Entonces, eso se llama amnesia anterógrada. La pérdida de memoria se denomina amnesia. Obviamente no hay un solo tipo de amnesia, sino que hay distintos tipos de amnesia, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a...? También estuvimos viendo un poquito las estructuras que intervienen en la memoria. Por ejemplo, estuvimos hablando del tálamo, estuvimos hablando de el prosencéfalo basal, del hipocampo, de la amígdala, del cuerpo mamilar, bueno, todas estas estructuras que hemos mencionado, pero dependiendo de qué estructura se vea lesionada o qué daño ocurra, es la amnesia que yo puedo tener. Como les digo, como les dije la otra vez, creo que también se los conté, hay amnesias que son temporales y hay amnesias que son permanentes. Es decir, hay pérdidas de memoria temporales y hay pérdidas de memoria permanentes. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que yo me golpee, por ejemplo, no sé, en un accidente. Entonces, puede haber un daño en la corteza prefrontal,
en el tálamo o en la porción posterior del hipocampo. Dependiendo del daño, será si es una amnesia temporal o una amnesia permanente. También puede ocurrir lo que se llama el síndrome de Korsakoff. Eso ocurre en personas alcohólicas crónicas. En este caso hay una degeneración del tálamo y del cuerpo mamilar, y en este caso no tiene cura, es decir, es una amnesia crónica. También puede ocurrir lo que se llama el Alzheimer, que me imagino que lo habrán escuchado nombrar alguna vez. En este caso, el Alzheimer es una degeneración en el prosencéfalo basal. Hay neuronas del prosencéfalo basal que se les denomina colinérgicas porque producen el neurotransmisor acetilcolina, y entonces esa degeneración en esta estructura produce lo que se llama el Alzheimer. El Alzheimer no tiene cura. El Alzheimer, la medicación que existe es para como frenar un poco la enfermedad, pero la realidad es que el Alzheimer no tiene cura. Entonces, la persona, eso va avanzando, y no solamente afecta la parte de la memoria, sino también que afecta otros procesos, otras, ¿cómo podría decir? Otras actividades, otros procedimientos. Por último, puede ocurrir que haya una inflamación también en alguna estructura, o que temporalmente se haya interrumpido el suministro de oxígeno al cerebro. Por ejemplo, tuve un golpe y se interrumpió el suministro de oxígeno, entonces se puede ver dañada la amígdala o también la porción anterior del hipocampo. Dependiendo del tiempo que yo haya estado sin suministro de oxígeno, será el daño que genere, si es reversible o si es un daño irreversible. Cuando la persona generalmente se daña el hipocampo, lo que ocurre es que se ve afectado el proceso de consolidación. Entonces la persona no puede, como les dije yo antes, transferir nada de la memoria de corto plazo a largo plazo. Entonces es una persona que no tiene problemas en las memorias o en lo que ya almacenó, diríamos, no tiene problemas en la memoria retrógrada, diríamos, sino que su problema es que tiene una incapacidad para formar nuevas memorias. Entonces los daños en el hipocampo generalmente producen alteraciones en la consolidación de las nuevas memorias. Entonces, repito, dependiendo de qué estructura se ve afectada y por qué, será si esa amnesia es temporal o si es una amnesia definitiva. ¿Sí? Bien. Entonces, hemos estado hablando de las funciones cerebrales superiores. Yo les conté a ustedes que, por ejemplo, una de las funciones cerebrales superiores era el lenguaje, que ya lo vamos a ver enseguida. En nosotros, en los seres humanos, la función cerebral o las funciones cerebrales superiores se ven marcadamente por un desarrollo de la corteza de asociación, que es donde nosotros desarrollamos estas funciones cerebrales superiores. También se ve en el gran desarrollo de la neocorteza que tenemos, que les contamos nosotros que la neocorteza prácticamente desplazaba en nosotros a la arquicorteza y a la paleocorteza. Y dentro de las funciones cerebrales superiores, vamos a ver enseguida el lenguaje, pero también vamos a ver lo que se conoce como gnosias y praxias. Miren, las gnosias es la capacidad que nosotros tenemos de poder percibir o reconocer un objeto por nuestros sentidos. Puede ser por el tacto, puede ser por la vista, puede ser por la audición. La capacidad que tenemos de reconocer un objeto. Cuando yo no tengo esa capacidad, tengo una agnosia. No tengo capacidad de reconocer un objeto determinado. La praxia o praxis son movimientos que hacemos, que son movimientos que tenemos que aprender, que son movimientos secuenciales,
pero que los hacemos con un fin determinado. Por ejemplo, escribir, por ejemplo, hablar, por ejemplo, manipular herramientas. Nosotros no nacemos hablando ni nacemos escribiendo. Es un conjunto de movimientos coordinados que los aprendemos con un propósito. Entonces, a eso se les denomina praxias o praxis, a esos movimientos coordinados que hacemos, que los aprendemos, que son secuenciales y que tienen un fin determinado. Yo recién les mencioné, arriba, cuando vimos lo de las gnosias, el tema de la percepción. Les dije la capacidad de percibir un objeto, cuando no tengo esa capacidad, bueno. La realidad es que la percepción es un proceso activo que hace nuestro cerebro, pero también es un proceso creativo. Porque cuando el cerebro percibe, no solamente percibe información visual, percibe información auditiva, información de todo tipo. Pero el cerebro, cuando lleva a cabo la percepción, lo hace con un preconcepto. Lo hace estableciendo supuestos de lo que va a ver, y esos supuestos vienen de la experiencia que el cerebro tiene, propia o ajena. Entonces les doy un ejemplo. Yo dibujo en un papel un cubo y no es tridimensional, es plano, es un papel. Sin embargo, uno dice, ah, es un cubo. Ahí mi cerebro no está viendo un cubo tridimensional, está dibujado en un papel. Pero nuestro cerebro, cuando percibe, lo hace basado en supuestos de lo que va a ver. Y esos supuestos vienen de su experiencia. Entonces, ¿cuál es el problema de que el cerebro observe basándose en supuestos? Que a veces se equivoca. Ahora vamos a ver enseguida lo que es una ilusión, que básicamente es un error que comete el cerebro. Antes que veamos eso, les cuento que cuando nuestro sistema visual, ya lo vamos a ver en la unidad que viene, percibe algo, percibe teniendo en cuenta la forma, el color, la distancia en el campo visual. Entonces hay una imagen, que es esta que tienen acá, esta que tienen acá, que se llama, puntualmente lo que se analiza es el fondo, entonces esa imagen se llama la ley de la figura fondo. Es una imagen muy conocida de la psicología, donde lo que se quería analizar son los patrones visuales que sigue nuestro cerebro a la hora de mirar, a la hora de percibir información visual. Entonces, en este caso, en esa imagen que les mostré, hay una alternancia figura-fondo. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes miran lo blanco, van a ver un florero, pero si ustedes miran lo negro, van a ver como dos imágenes de perfil. Pero no van a poder ver las dos cosas. Es bastante difícil ver las dos cosas en simultáneo. ¿Por qué? Por la forma en que nuestro cerebro procesa la información visual. ¿Sí? Entonces, generalmente tomamos como centro de atención algo y fíjense que acá simplemente es un sombreado. Son líneas, colores y nada más. Sin embargo, nosotros reconocemos objetos. O sea, estamos diciendo que es un florero o rostro humano, y la realidad es que es una cosa negra con una cosa blanca. O sea, no tiene líneas que lo delimiten. Sin embargo, nuestro cerebro, cuando percibe, percibe basado en supuestos que él tiene, y sus supuestos es, por ejemplo, que lo negro tiene forma de rostro humano y lo blanco tiene forma de florero. Pero no es que ahí haya dibujado un florero con líneas o dos rostros humanos con líneas. Entonces, es un poco lo que yo les decía respecto a los supuestos en los que se basa el cerebro cuando va a percibir algo. Como les dije, nuestro cerebro se puede equivocar. Entonces eso es lo que se llama una ilusión. Una ilusión es un error que comete el cerebro cuando ve información visual. Por ejemplo, acá, mi cerebro ve esta línea más corta que esta.
Sin embargo, las dos líneas tienen la misma longitud. ¿Qué es lo que a mi cerebro le hace cometer el error? Que estas flechas tienen un sentido y estas flechas tienen otro. Pero la longitud de las dos líneas es la misma. Entonces, acá mi cerebro se equivocó. ¿Por qué? Y porque se basó en un preconcepto, en una suposición que él tenía. También, acá, muchas veces el cerebro rellena información que falta. Por ejemplo, acá deben ver un triángulo y acá otro. Sin embargo, acá no hay nada, chicos. Acá no hay líneas que definen un triángulo. Nuestro cerebro rellena esa falta de información, pero en realidad no existe esa información. Basada en la experiencia que tiene nuestro cerebro y en supuestos que él estableció, él rellena esa imagen, pero la realidad es que esa imagen no está. Acá no hay una línea que determine un triángulo, ni acá tampoco. Simplemente es una línea que ha sido cortada por tramos y círculos que han sido cortados, pero no hay una línea que lo esté definiendo. Pero mi cerebro, basado en esos supuestos, lo imagina. Entonces, comete un error. ¿Sí? Que no es lo mismo que una alucinación. Una alucinación es cuando yo percibo algo con los sentidos que no existe. Es decir, percibo algo sin la presencia de un estímulo. ¿Y a qué me refiero con percibo algo? Y puede ser un sonido, una imagen, algo que siento en el tacto, y sin embargo no hay ningún estímulo que lo esté generando. Eso es una alucinación. Es cuando yo percibo sensorialmente algo, con algunos de mis sentidos, sin la presencia de ningún estímulo. Esto se da, por ejemplo, en algunas alteraciones psiquiátricas, también se da con el consumo de drogas, con el consumo de algunos medicamentos que generan alucinaciones. Entonces, por ejemplo, la alucinación más común es la de ver. Por ejemplo, ver personas que no existen o sentir ruidos que no hay. Esas son alucinaciones. Es la percepción de algo sin que exista realmente un estímulo de verdad. ¿Se entiende esto? Profe, La alucinación sería como lo que sufren las personas con... Ay, se me fue la palabra. ¿Con esquizofrenia? Esa es una de las alteraciones psiquiátricas que la puede generar, sí. La esquizofrenia, la epilepsia, sí. Hay alucinaciones de todo tipo. Las más comunes son las alucinaciones visuales, pero hay alucinaciones visuales, hay alucinaciones auditivas, es decir, yo percibo algo que no existe. Las más comunes son las visuales, por ejemplo, ver cosas o ver gente que en realidad no está. No hay ningún estímulo que me lo genere. Entonces, bueno, ahí ¿y ya eso qué hay... se debería? Puede ser por una alteración psiquiátrica, hay alteraciones psiquiátricas que lo generan, o el consumo de algunos estupefacientes, drogas o medicamentos, también te lo pueden generar. Dependiendo. A veces puede ser por el consumo de drogas y a veces puede ser una alteración psiquiátrica directamente. Profe, ahí que usted dijo que las alucinaciones se daban, pero no existen esas cosas. Y si, por ejemplo, en algún momento existió, no sé, una persona X, después falleció, y vos como que, no sé, pasa algún momento, cosas así, y como que lo soñás o lo ves, o te pareció ver como una sombra, ¿eso qué Bueno, sería? pero es que eso, a ver, el soñarlo, está soñando. Ujú. A ver, vos tenés alucinaciones visuales durante el sueño. Es normal que pasen durante el sueño, el alucinar visualmente, ¿sí? Eso es normal. El tema es cuando la alucinación se da, por ejemplo, en estado de vigilia, cuando uno ve o siente cosas en estado de conciencia, porque uno en el sueño está en un estado de inconsciencia. Entonces dentro del sueño pueden ocurrir alucinaciones visuales. El tema es cuando esa alucinación se da, como te digo, durante la vigilia. Ahí ya es un tema más heavy, porque esas alucinaciones visuales
hay muchas causas. Como te digo, hay alteraciones psiquiátricas que lo generan, también hay consumo de sustancias que lo generan. Se cree que, por ejemplo, muchos psicólogos dicen que cuando una persona, por ejemplo, fallece, la persona que hace el duelo, durante la etapa del duelo, puede aparecer una alucinación de esa persona que no está. Es propio muchas veces del duelo de esa persona, ¿sí? Pero ojo, porque hay alucinaciones que ya son por alteraciones psiquiátricas o, como te digo, hay medicación que puede producir alucinaciones o consumo de sustancias que puede producir alucinaciones. Y no solamente, chicos, hace falta que sea una droga de las más duras o de las más peligrosas. Hay drogas que son más aceptadas, diría, para la sociedad y que también pueden producir alucinaciones, porque todos respondemos distinto a las drogas. Como les digo, hay hasta medicamentos que pueden producir alucinaciones. Entonces, la realidad es que hay muchas causas para las alucinaciones, pero si me preguntás puntualmente por el sueño, pueden ocurrir alucinaciones visuales en el sueño, eso sería normal. Lo no normal sería durante la vigilia que pasen. Bien, vamos entonces con otra función cerebral superior, que es el lenguaje. En este caso, yo siempre les he dicho hasta acá, de lo que hemos estado hablando, que el hemisferio izquierdo es el encargado del lenguaje. Cuando estuvimos hablando de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, qué función hace cada uno, yo siempre les dije, hemisferio izquierdo, lenguaje. Bueno, la realidad es que mayoritariamente del lenguaje se encarga el hemisferio izquierdo, pero el hemisferio derecho también se encarga en parte del lenguaje. El hemisferio derecho se encarga de lo que se llama la prosodia. La prosodia es la carga emocional que yo le pongo a lo que digo. Por ejemplo, los gestos que hago, la postura que tengo, la expresión facial que tengo cuando hablo, a eso hace referencia la prosodia. Y la prosodia es o se encarga el hemisferio derecho, no el izquierdo. Entonces, yo les decía, por ejemplo, a los chicos antes, si ustedes ven a lo lejos dos personas hablar, por más que no escuchen lo que dice ninguna de las dos, por los gestos que hace, por la postura corporal que tiene, por la expresión facial, se pueden dar cuenta, por ejemplo, si esa persona está triste, está gritando, está enojada, está contenta. Porque cuando nosotros hablamos, chicos, primero que el lenguaje es una función humana, netamente y meramente humana, ¿sí? Básicamente es una conducta propiamente nuestra, es una manera de comunicarnos de nosotros, de transmitir información, y obviamente en nosotros desempeña un papel fundamental. Cuando nosotros hablamos, nos referimos al lenguaje, no solamente son un montón de palabras que decimos y nada más. Es cómo lo decimos, la entonación que le ponemos, el gesto que hacemos para decirlo, la expresión facial que tenemos cuando lo decimos. Es decir, el lenguaje es más complejo que un montón de palabras que salen una tras de la otra. Es más complejo que eso el lenguaje. Entonces, de esa prosodia, de esa carga emocional que le ponemos a lo que decimos, no se encarga el hemisferio izquierdo, sino el hemisferio derecho. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, bueno, chicos, ¿quién se encarga del lenguaje? Ustedes me tendrían que decir mayoritariamente el hemisferio izquierdo, porque no es que el hemisferio derecho hace todo, el hemisferio izquierdo hace todo. El hemisferio derecho también se encarga de una parte que es esto que hemos hablado de la prosodia. ¿Se entiende lo que digo? O sea, la prosodia vendría a ser el lenguaje no verbal, digamos. Exactamente. Exactamente. Es eso que uno
le pone extra a lo que dice, y que de hecho 2 personas no lo dicen igual, porque nuestra carga emocional de lo que decimos es distinta. Nuestras expresiones faciales son distintas, nuestros gestos son distintos. Entonces también es una manera de cada uno de comunicarse. Hay gente mucho más expresiva, hay gente que gesticula más, hay gente que expresa facialmente más las cosas, hay otra que no. Entonces, eso es también propio de cada humano. Eso también hace que 2 personas digan lo mismo y no sea exactamente igual, porque cada uno le pone su impronta, su entonación, su expresión, sus gestos. Entonces, el hemisferio derecho se encarga de eso, de esa prosodia. Ahora, ¿qué pasa con el hemisferio izquierdo? La imagen que ustedes tienen ahí, esta, es la imagen del hemisferio izquierdo del cerebro. En el hemisferio izquierdo nosotros vamos a tener, como ya hemos visto, el área motora, área somatosensorial. Fíjense que acá aparece el lóbulo occipital, acá está la corteza visual, acá está el lóbulo frontal, acá tengo el lóbulo temporal, bueno, acá tengo el lóbulo parietal, pero fíjense que acá aparecen 2 regiones coloreadas. Acá tengo la corteza auditiva, fíjense, que la estuvimos viendo el otro día. Acá tengo 2 regiones, una región de celeste y una región de verde. Esta área se llama área de Broca. Esta área se llama área de Guernique o de Wernicke. Ambas áreas están en el hemisferio izquierdo y se encargan del lenguaje, no de la prosodia, sino de la comprensión de lo que digo y de permitirme el movimiento de la lengua, de los labios, de las cuerdas vocales. Entonces, fíjense que ambas áreas están comunicadas entre sí. Están comunicadas entre sí por un fascículo que se llama fascículo arqueado, o fascículo arqueato o arcuado. Ese fascículo me conecta a las 2 áreas encargadas del lenguaje, que son estas 2 que tenemos acá. Entonces, las 2 áreas están en el hemisferio cerebral izquierdo. El área de Broca está en la parte frontal y es la que controla los movimientos de los labios, de la lengua, del maxilar, de las cuerdas vocales. Es esta que tienen acá. Ese área puede lesionarse. Cuando se lesiona, se llama una afasia motora o afasia de Broca. Entonces la persona va a comprender lo que dice, lo que le dicen, pero no va a poder mover correctamente su lengua, sus labios, sus cuerdas vocales. Entonces, o no lo va a poder hacer, o va a hablar más lento, porque le va a costar. Entonces, eso es el área de Broca. Por otro lado, tenemos el área de Guernique o Wernicke. Ese área está ubicada rodeando la corteza auditiva. Miren, acá está la corteza auditiva, acá está el área de Guernique. Ese área se encarga puntualmente de la comprensión de lo que digo. No del movimiento de los labios, de la lengua, sino de la comprensión de lo que estoy diciendo. Entonces, cuando la persona tiene una lesión en este área, se llama afasia sensitiva o afasia de Guernique. Entonces la persona va a hablar, va a mover la lengua, los labios, pero va a decir incoherencias, porque tiene afectada la comprensión de lo que dice. Entonces, en conclusión, el área de Guernique es el de la comprensión y el área de Broca es... ¿Y cómo se afectaría? ¿Cómo O se sea, afectaría? como ¿Qué lo ¿cómo puede se causar? lesionaría? Puede ser una ACV, puede ser un golpe, puede ser un derrame cerebral,
Hay muchas maneras que lo pueden lesionar a estas áreas. Hay muchos factores que pueden lesionar estas áreas. Por eso muchas veces cuando una persona, por ejemplo, tiene una ACV, a veces se ve afectada la comprensión y a veces se ve afectado el habla en general y a veces se ve afectado parte de ese habla. O a veces se ve afectada la parte motriz de esa persona. O a veces se ve afectada la parte visual de esa persona. Porque, como les dije yo en un principio, recuerden que cada área de la corteza cumple una función. Entonces, depende de qué área yo lesione, es lo que le pueda pasar. Por eso cuando una persona tiene una ACV, no siempre las secuelas que deja son las mismas. Porque dependiendo qué áreas lesione o qué áreas afecte. Hablando puntualmente del lenguaje, una persona que se le afecte el área de Broca y tiene una fascia motora, no puede mover la lengua, no puede hablar bien, pero comprende perfectamente lo que le dicen o lo que tiene que decir. Una persona que tiene afectada el área de Wernicke, al revés, puede mover la lengua, puede mover los labios, pero dice incoherencias porque no comprende lo que está diciendo. Entonces, también puede pasar que lo que se afecte sea la conducción entre las dos áreas, es decir, que se afecte el fascículo, esto. Ambas áreas se encuentran conectadas por esto que se llama fascículo arqueado. Esto también se puede ver afectado. Entonces se afecta la conducción entre las dos áreas, porque a ver, cuando uno habla, integra las dos cosas. Integra movimiento de lengua, de labios, con lo que dice, con lo que comprende. Cuando la conducción entre las dos áreas se ve afectada, se llama afasia de conducción. Pero por otro lado, todo esto, todas las afasias, ocurren en el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Es decir, ya sea afasia motora, afasia sensitiva o afasia de conducción, ocurren en el hemisferio izquierdo. Si se afecta el hemisferio derecho, no se afectan la comprensión o el movimiento de la lengua, sino lo que se afecta es la prosodia. Entonces, cuando yo tengo lesionado el hemisferio derecho, lo que se va a ver afectado en el habla es la prosodia, es la carga emocional que yo le pongo a el habla. Profe, Dime. una pregunta. Cualquiera de las afasias, sea motora o sensitiva, ¿puede volver a la normalidad o ya cuando hay una Depende. lesión no? Depende de la lesión, Marti. A veces sí, a veces no. Depende. La realidad es que la mayoría de los, a ver, como les digo, la realidad es que depende del grado de lesión. Hay veces, volvemos un poquito a lo que estábamos hablando recién, hay veces que una persona, por ejemplo, tiene una ACV y con rehabilitación fonoaudiológica, kinesiológica y todo eso, recupera. Hay gente que tiene una ACV y no habla más. Depende del grado de lesión con el que se afecte, básicamente. Pero fíjense que ahí les hablan de área de Broca y les dicen 44-45 de Brodmann, y área de Wernicke les dice área 22 de Brodmann. ¿Qué es esto de las áreas de Brodmann? Las áreas de Brodmann son estas que tienen acá. Esas áreas fueron establecidas por Brodmann, justamente, por eso se llaman áreas de Brodmann, que era un psiquiatra que dividió, o mejor dicho, asignó a distintas regiones de la corteza números. Entonces, luego de estudiar, obviamente, la corteza cerebral, asignó números a cada región de la corteza, donde cada región corresponde a una función distinta. Entonces, por ejemplo, si se fijan, el área 44 y 45 para Brodmann corresponden con el área de Broca, que es esta que tenemos acá, que era la encargada del movimiento de la lengua, los labios. Y esta área, que es el área 22, Brodmann, se corresponde con este área, que es el área de Wernicke. Entonces, Brodmann, si ustedes se meten en internet, obviamente la facultad no se los pide, pero si ustedes se meten en internet,
y ponen áreas de Brodmann, van a encontrar cada uno de estos numeritos qué información procesa o qué función cumple en la corteza. Les repito, la facultad no se los pide, no se los tienen que saber, es como para que sepan a qué se refiere cuando dice 44-45 de Brodmann o 22 de Brodmann. Tienen que saber solamente esas dos, que corresponden con el área de Broca y con el área de Guernica. Bien, ¿alguna duda hasta acá del lenguaje? Por mí no. Bien, vamos entonces a hablar un poquito de lo que es la plasticidad neuronal. Antes se pensaba que en los mamíferos el cerebro adulto no tenía la capacidad de originar nuevas neuronas a partir de otras preexistentes. ¿Qué es lo que pasa? Con el correr del tiempo se estudió que hay ciertas células que se pueden diferenciar en neuronas nuevas, diríamos. Entonces, por ejemplo, sobre todo, ahí tienen un ensayo que, les repito, recuerden que en esta unidad los ensayos se los toman, se los preguntan. Así que cuando resuman sistema nervioso, resuman los ensayos también, porque no solamente que nosotros se los preguntamos, sino también que la facultad se los pregunta. Ahí tienen un ensayo donde se puede regenerar el sistema nervioso, y les habla principalmente de que lo que se sabe es que el que tiene más capacidad de regenerarse es el sistema nervioso periférico, más que el sistema nervioso central. Entonces, hay animales, como por ejemplo en los invertebrados y en anfibios, donde sí se sabe, o se ha demostrado, que tienen gran capacidad de regeneración neuronal. Es decir, que ante un corte o una lesión, estos animales, repito, los invertebrados y los anfibios, tienen gran capacidad de regeneración neuronal. En nosotros se ha demostrado que la regeneración neuronal ocurre principalmente en el sistema nervioso periférico, no en el central, y que lo que pasa en nosotros en realidad son cambios en las conexiones neuronales. Eso es lo que se conoce como plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir? Que hay neuronas en nosotros, o circuitos neuronales, que con el correr del tiempo se debilitan, y otras neuronas que con el correr del tiempo, o otras conexiones neuronales, que con el correr del tiempo se fortalecen. Y de hecho, aparecen nuevas conexiones neuronales. Se dice que cuando uno, por ejemplo, aprende algo nuevo, un idioma o lo que sea, aparecen nuevas conexiones neuronales. Y eso es lo que se le denomina plasticidad neuronal, a esta capacidad de cambiar conexiones, de hacer conexiones neuronales más débiles, otras más fuertes, aparecer nuevas conexiones neuronales. Entonces, por eso siempre se dice o se recomienda hacer crucigramas, aprender idiomas, cálculos, porque eso lo que hace es mantener las conexiones neuronales activas y además también fortalecer las que ya hay y formar nuevas. Entonces, bueno, a esto se refiere con la plasticidad neuronal. Cuando se estaba estudiando la plasticidad neuronal, empieza a estudiarse un animalito, puntualmente un molusco, que se llama babosa de mar, donde lo que se estaba probando era qué pasaba si yo modificaba el estímulo con la respuesta de ese animal. Entonces, ¿en qué consistía el experimento? El experimento consistía en que se le tocaba al animalito la parte ventral, su vientre, básicamente, y cuando se le tocaba su vientre había un reflejo donde el animal retraía las branquias y retraía lo que se llama el sifón. Entonces, uno le tocaba la parte ventral al animal, retraía su sifón y sus branquias. En ese movimiento de retraer las branquias, retraer el sifón, cuando se le aplicaba el estímulo, había activación de un montón de neuronas sensoriales, interneuronas, neuronas motoras. Pero ¿qué se demostró? Que si a ese animal se lo tocaba en forma repetitiva, es decir, el estímulo era siempre el mismo,
el animal se habituaba al estímulo. Entonces, llegaba un momento que dejaba de retraer sus branquias frente a ese estímulo que yo le estaba dando, que era tocarle la parte ventral. Y eso es lo que se conoce como habituación. ¿Qué quiere decir la habituación? Hay un cese en la respuesta motora cuando uno se habitúa a un estímulo. ¿Por qué hay un cese en la respuesta motora? Porque las neuronas sensitivas disminuyen la cantidad de neurotransmisores que liberan cuando el estímulo continúa. Entonces es como que me habitúo al estímulo. A eso se le conoce como habituación. Obviamente esto se probó en un molusco, pero en nosotros pasa exactamente lo mismo. Nos habituamos a algunos estímulos si el estímulo continúa en forma permanente. Entonces las neuronas sensoriales van disminuyendo la cantidad de neurotransmisores que van liberando, entonces hay un cese en la respuesta motora. En este animalito, las neuronas sensoriales disminuían la cantidad de neurotransmisores, entonces dejaba de retraer el sifón y de retraer la estructura que me daba la respuesta a ese estímulo. ¿Se les ocurre a ustedes algún ejemplo de habituación en nosotros? Que nos habituemos a un estímulo. Cuando le tenemos miedo a algo y después como que nos acostumbramos, digamos, ¿o no? Pero tiene que ser algo que respondemos a un estímulo. ¿Qué se les Puede ser ocurre? cuando nos damos un golpe que nos duele mucho al principio, pero ya después como que se nos va pasando. Bueno, a ver, ¿qué más podría ser? ¿Qué se les ocurre? A los sonidos. A la temperatura. Bueno, sí, es verdad, puede ser. ¿Qué más puede ser? A ver, ¿qué se les ocurre? Algo que en un principio respondamos y de golpe nos habituemos a eso y entonces dejemos de responder a ese estímulo. Puede ser, por ejemplo, una persona que tiene un dolor crónico. Las personas que tienen, no sé, dolor crónico de rodilla, o dolor crónico de espalda, o dolor crónico de hombro, que llega un momento que se habitúan a ese dolor. Entonces dejan de sentirlo como fuerte, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque se habitúan a ese estímulo. En este caso, un estímulo de dolor. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Profe, yo tengo una de mis amigas que ella tiene esguinces crónicos. Ajá, bien, perfecto. Entonces cuando estábamos en el secundario, hacíamos gimnasia, algo, ella siempre se esguinzaba, pero era normal para ella. Claro, bueno, en este caso es porque quizás tenga una tendencia a esguinzarse, pero por ahí al estímulo del dolor, ella llega un momento donde se habitúa. Les doy un ejemplo. Cuando una persona está internada, vieron que les hacen vías para colocarle los medicamentos. Bueno, al principio puede resultar molesto y después uno se habitúa a ese estímulo, ¿sí? Uno se termina acostumbrando a ese estímulo. Lo mismo las personas que usan aparatos, brackets, que en un principio molestan y después la persona se acostumbra, se habitúa a ese estímulo que recibe. Bueno, hay un montón de ejemplos de habituación. La verdad que si se ponen a pensar, les van a surgir un montón. La sensibilización es todo lo contrario a eso. La sensibilización es cuando incremento, las neuronas sensoriales incrementan la cantidad de neurotransmisores que liberan, porque generalmente el estímulo se incrementó. Entonces, puede ser que yo me habitúe a un estímulo, pero de repente aplique un estímulo más fuerte y entonces la descarga de las neuronas sensoriales van a aumentar. Entonces a eso es lo que se conoce como sensibilización. Es lo opuesto a la habituación. Es cuando en vez de las neuronas sensoriales liberar menos neurotransmisores, porque el estímulo continúa, como el estímulo es más fuerte, libera más neurotransmisores. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, una pregunta, o sea, por ejemplo, ¿puede ser una habituación del cuerpo sin que nosotros nos demos cuenta? Por ejemplo, cuando Totalmente. dicen, bueno, no tomes tanto tafirol porque se te va a acostumbrar y después no te va a En hacer realidad, nada de esas cosas. bueno,
En el caso del suministro de drogas, es porque empezás a, más que habituarte, pero en este caso, más que una respuesta nerviosa, está relacionada con un acostumbramiento a la sustancia química que estás incorporando. Es como, por ejemplo, cuando vos consumís un medicamento y decís, ay, no me hace efecto, y te dicen, tiene efecto acumulativo. Entonces, por ahí el efecto de ese medicamento lo ves a los 5 días. O a Es lo veces mismo. pasa, pero con las medicaciones psiquiátricas. Por eso, pero eso es Después tienen que volver a cambiar. producto de la acumulación de la sustancia química en el organismo. Empieza a acumularse en sangre esa sustancia química y produce el efecto o deja de producir el efecto. ¿Sí? Por ejemplo, la psiquiátrica generalmente a medida que vos la vas consumiendo, te va generando, a medida que la acumulás, te produce el efecto. También puede ser que te acostumbres. Cuando empieza a acumularse eso en el organismo, empieza a haber como un acostumbramiento. Pero en este caso está más relacionado con la capacidad de responder a estímulos, no con la acumulación de una sustancia química, sino con la capacidad de responder a un estímulo, que cuando ese estímulo ya se vuelve siempre el mismo, se vuelve constante, me habitúo a ese estímulo. Está más relacionado con eso la habituación, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Por mí no. Bien. Vamos entonces, esperen que les dejo de compartir a estar con el sistema nervioso periférico, porque hasta acá hemos visto el sistema nervioso central. Vamos a arrancar entonces con el periférico. Espérenme, les comparto el otro power. Profe, Dime. en ciclo celular yo me acuerdo que cuando dijeron que cuando uno pierde neuronas no las puede volver a producir, digamos, se vuelven a adaptar a algunas otras a funciones que se pierden. ¿Esto también es plasticidad neuronal? Bueno, ahí está un poco, está muy buena tu pregunta, Juan, porque la realidad, dos cosas. Primero, que Curtis, cada capítulo lo escribe alguien distinto. Entonces, por ahí, la información que ven en un capítulo, cuando ven otro capítulo la contradicen. Está muy bien lo que vos dijiste. Nosotros les habíamos contado que en ciclo celular, que las neuronas una vez que estaban no podían regenerarse. Bueno, hasta hace muchos años, hasta hace unos años, perdón, no hace muchos años, se pensaba esto, que las neuronas no tenían la capacidad de regenerarse por mitosis a partir de una previa. Y eso en cierta parte es verdad y en cierta parte no. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que hay neuronas, sobre todo del sistema nervioso periférico, no del central, del periférico, que sí tienen capacidad de regenerarse. En realidad lo que ocurre es que más que capacidad de regenerarse, yo puedo formar neuronas nuevas a partir de otras células que se llaman stem cells o células madres. Entonces se ha demostrado que se pueden generar neuronas a partir de células madres. Ahora, sí es verdad lo que vos decís, Juani, que dentro de esta plasticidad neuronal está esto de la neurona de adaptarse, de unirse con otras neuronas nuevas, de dejar de conectarse con una y empezar a conectarse con otras, o conectarse más fuerte de lo que ya estaba. Eso entra dentro de lo que es la plasticidad neuronal. No hay nada fijo, ¿sí? en el sistema nervioso o en las conexiones neuronales. Nada es fijo, ¿sí? Todo puede ir cambiando. Pueden aparecer nuevas conexiones neuronales o puede que haya conexiones neuronales que se mueran y desaparezcan. Cuando uno dice, ay, tiene esta parte o esta región del cerebro o tiene esta región muerta, es que en esa región las conexiones neuronales desaparecieron. ¿Se entiende? No hay. Entonces, bueno, como les digo, siempre hay que tratar de estimular las conexiones neuronales, de fortalecerlas. Y para Me fortalecer, acuerdo que habían dicho también que, por ejemplo, que si en una parte de las neuronas que tal vez tenía algún daño, que capaz era más leve, hay otras neuronas que podían llegar a hacer el trabajo de esas que se habían muerto, pero si en otro lado era como mucho más, ¿cómo sería la palabra? Como más malo el daño, capaz ahí no. exactamente.
Exactamente, y eso está también dentro de lo que es la plasticidad neuronal. Por eso siempre les digo, depende del daño. Cuando el daño por ahí es leve, hay neuronas que pueden como reconectarse y cumplir esa función. Ahora, cuando el daño es muy heavy, cuando la lesión es muy grande, y es difícil, ¿sí? Pero cuando hay pequeñas lesiones, hay neuronas que se interconectan, se reconectan y pueden llegar a cumplir esas funciones. Y eso entra dentro muy bien de lo de la plasticidad neuronal, ¿sí? Bien, empezamos con el sistema nervioso periférico. En este caso, vimos central, encéfalo y médula, vamos con el periférico. El periférico, primer división que hacíamos, somático y autónomo. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre el somático y el autónomo? El somático, ¿qué controlaba? ¿Voluntarios o involuntarios? Bueno, el Los somático es músculos voluntario. esqueléticos. Muy bien, el somático controla los músculos esqueléticos, está muy bien, y es voluntario, excepto en los reflejos. El autónomo es involuntario, ¿y qué controlaba el autónomo? ¿Qué controlaba el autónomo? Los músculos lisos. Muy bien, los órganos, el músculo cardíaco, el músculo liso, bien. Y obviamente ese autónomo era involuntario, y yo lo dividía en simpático, parasimpático y entérico. Ya lo vamos a ver enseguida, pero primero quiero que se acuerden la división. El sistema nervioso periférico está formado por nervios y por ganglios. ¿Qué eran los nervios y qué eran los ganglios? A ver si se acuerdan. Los ganglios eran la acumulación de cuerpos neuronales. Muy bien, la acumulación de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. ¿Y los nervios? ¿La acumulación de qué? Neuronas. De ¿cómo se llama? Los axones. Axones. Muy bien, la acumulación de axones en el sistema nervioso periférico. Entonces, hablando de los nervios, nosotros dentro del sistema nervioso periférico vamos a dividir en nervios craneales y nervios espinales. Entonces, los nervios craneales son 12 pares que salen del encéfalo, que se conectan con el encéfalo, que pueden ser sensitivos, pueden ser motores o pueden ser mixtos. En cambio, los nervios espinales se conectan con la médula espinal y son todos mixtos. ¿Qué significa que sean mixtos? Que son motores y sensitivos a la vez. Entonces, 12 pares de nervios craneales, 31 pares de nervios raquídeos o espinales. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros estuvimos viendo, apenas empezamos la unidad, estuvimos viendo un poquito lo que pasaba con la médula. Esto de que en la raíz dorsal y en la raíz ventral de la médula no llegaban o no ingresaba lo mismo. Acuérdense que las fibras motoras y sensitivas de los nervios raquídeos, es decir, los que se conectan con la médula, se separan cerca de la médula. Entonces, la rama sensorial iba a la parte dorsal de la médula y la parte motora salía de la parte ventral de la médula. Y otra cosa importante es que los nervios espinales o raquídeos entran y salen de la médula entre los espacios de las vértebras. Miren. Fíjense, acá tengo los nervios, fíjense que la rama cerca de la médula se abre en dos, en sensitiva y motora. Entonces, estos nervios espinales salen o entran entre vértebra y vértebra. Miren, acá tengo una vértebra, acá tengo otra vértebra, y fíjense que el nervio espinal entra o sale entre vértebra y vértebra de la médula. Y fíjense que la rama, como les dije recién, cuando está cerca de la médula, el nervio se divide en motor y sensitivo. Entonces, ¿qué particularidad tiene esto? Que la fibra motora o la rama motora es la que va a inervar una parte del cuerpo en particular.
un músculo en particular. Y la rama sensitiva es la que va a traer hacia la médula información sensorial del mismo área. Entonces supongamos que este nervio inerva la pierna. Entonces, la rama sensorial del nervio va a traer información de la pierna a la médula. La rama motora va a llevar información hacia la pierna. Entonces, la particularidad que tiene la médula es que cuando yo tengo una lesión en la médula, se elimina toda sensibilidad, lo que me imposibilita controlar todas las áreas que están ubicadas por debajo de la zona inferior a la lesión. Es decir, si yo me lesiono acá, todo lo que está hacia abajo de esta lesión no lo voy a poder controlar. Por eso es el problema de las lesiones medulares. Vieron que por ahí una persona tiene una lesión medular y queda parapléjico. Entonces no puede mover sus miembros inferiores. Bueno, entonces, cuando yo tengo una lesión medular, todo lo que está por debajo de la lesión, pierdo el control. Me impide el control de esas áreas. Ahora, la médula cumple una función muy importante, que es la de los arcos reflejos. El arco reflejo, que es lo que conocemos como reflejo, es una respuesta involuntaria que no aprendemos, que nacemos con ella, que es estereotipada, por lo cual siempre es igual. ¿Qué es un arco reflejo? Cuando toco algo, sacar la mano; cuando me quemo, sacar la mano; cuando veo que viene algo, cerrar los ojos; cuando me pegan en la rodilla, levantar la pierna. Entonces, esos reflejos son procesados por la médula. Entonces, ¿existe un solo tipo de reflejo? No. Existe el reflejo monosináptico y el reflejo polisináptico. ¿Qué es esto? En el reflejo monosináptico, supongamos que yo toqué algo, esa información es conducida por una neurona sensitiva hacia la médula y directamente se conecta con una neurona motora que vuelve al efector. Es decir, en el reflejo monosináptico no hay interneurona, directamente se conecta la neurona sensorial con la neurona motora. En el reflejo polisináptico, que es esto que tienen acá, la información viene por una neurona sensitiva, se conecta con una interneurona y la información vuelve por una neurona motora hacia el efector, que puede ser un músculo, puede ser una glándula, etc. Entonces a esto se le llama reflejo polisináptico, porque interviene una interneurona entre la neurona sensitiva y la neurona motora. Entonces, por ejemplo, cuando yo me quemo, es un reflejo polisináptico. ¿Sí? Inmediatamente saco la mano. Eso no es un movimiento aprendido como vimos antes. Es un movimiento con el que yo ya nací. Es una respuesta involuntaria, no la controlo yo. Por eso, cuando recién les pregunté por el sistema somático, les dije, es voluntario, excepto en los reflejos. Que los reflejos son involuntarios. Entonces, estos reflejos son procesados por la médula espinal. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar hasta acá. Mañana vamos a terminar sistema nervioso, no nos queda nada. Así que les voy a pedir, por favor, que lean la unidad, porque cuando terminemos de ver sistema nervioso vamos a ver las dudas que hayan quedado. Entonces necesito que lean la unidad, porque de esa manera me van a poder ver qué dudas tenemos y cuáles no. Entonces, porfa, pónganse esta tarde a leer la unidad de nervioso, así vemos si han quedado dudas de lo que hemos visto. Profe, Mañana, dime. que no encuentro eso del sistema somático, si escribo eso de los... eso que dijo recién. Está al principio, apenas donde les muestra el cuadrito de la clasificación, les hace la clasificación en somático y autónomo. Donde está el cuadrito de la clasificación al principio de todo. Ahí está. Bien. Bueno, muchachos, entonces, mañana terminamos nervioso. Por favor, lean la unidad para mañana. Que tengan un bello día, nos vemos mañana. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau, chicos. Nos vemos. Chau, chau.